Ok, ahí está comparando la Tierra con el Sol. Ok, ese es nuestro Sol. Nada más una comparación poniéndolos uno delante del otro, ¿ok? 1.3 millones de kilómetros. Ok. Bueno, eso que ves a un lado ahí es una de las estrellas más grandes en el universo que hemos podido observar. La están poniendo a un lado del Sol para compararla. La estrella se llama Uy-Scuti. 2.3 mil kilómetros de distancia para llegar a ella. Es una de las estrellas más grandes jamás observadas. Su radio es de más de 1.700 veces el del Sol. 1.700 veces el del Sol. Si se colocara en lugar del Sol, o sea, quitáramos el Sol y pusiéramos Uy-Scuti, la superficie de esa estrella se extendería más allá de la órbita de Júpiter, abarcando casi todo nuestro sistema solar. Si viajaras en avión a 900 kilómetros por hora sin detenerte y trataras de darle la vuelta a Uy-Scuti, tendrías que tardar más o menos 1100 años para darle una sola vuelta viajando a esa velocidad sin parar, solo para rodearla una vez. Y esa estrella, Uy-Scuti, está a 9.459 años luz de nosotros. Esa es una de las estrellas más grandes que hemos podido ver. Ahora, el pasaje nos lleva y nos remonta a pensar en la grandeza de Dios. Y en la grandeza de Dios hecho hombre en Jesucristo. Yo no sé si tú meditas frecuentemente acerca de esto, pero a mí me dejó impactado. Hay un versículo en especial que nos ayuda a contemplar precisamente la supremacía de Cristo. Este pasaje de Colosenses 1, del 15 al 23, habla precisamente de eso, de la supremacía de Cristo. Y en el Salmo 8, que tú puedes leer todo el Salmo, pero el Salmo 8 dice así: cuando veo tus cielos, está el salmista ahí meditando, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. O sea, Uy-Scuti lo hizo Dios así con sus dedos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y eso inundaba el pensamiento de grandes hombres de Dios, aquí pues del salmista, ¿verdad? Ahora, no solamente es que es el gran Dios como cantábamos, ¿verdad? Cuán grande es nuestro Dios. Dios puede ser muy grande, pero tal vez pienses que esté muy lejos de ti. Y Dios no está lejos de ti, Dios está muy cerca de ti. Él lo que más anhela es estar contigo. Tanto lo anhela y nos ama Dios de esa manera, que la otra cosa más grande que Dios tiene, ¿verdad? Aparte de su tamaño, digamos, ¿verdad? De cuán grande es nuestro Dios, que creó el universo, es el amor de Dios. El amor de Dios es eterno, es infinito. Ni siquiera podemos entender el amor de Dios, porque Dios no solamente tiene amor, Él es amor. Y lo admirable de eso es que nosotros somos el objeto de ese amor. De un amor, sinceramente, todos aquí, que no merecemos. Un amor perfecto, eterno, sacrificial, pero también personal y restaurador de nuestras vidas. Es un Dios tan grande, pero tan cercano a nosotros. Tanto que Juan también explota en estos pensamientos, ¿verdad? Y dice Juan 3:1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice: nadie tiene más amor que este, que uno ponga su vida
por sus amigos. Y Jesús estaba hablando de él mismo, ¿verdad? Él dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamaré amigos. Y Él dio su vida por cada uno de nosotros en una cruz. Él te ama tanto que hizo lo necesario para satisfacer la justicia y también mostrarnos el amor en esa cruz. Así que ante esa grandeza, a veces nos podemos poner a pensar en eso y quedarnos sinceramente admirados, sin palabras, solamente contemplando la grandeza y el amor de Dios con asombro. Y el objetivo esta mañana, hermano, es llevarte, ¿verdad? Ahí está 1 Juan 3:1. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Y se queda él meditando en eso, ¿verdad? Para que seamos llamados sus hijos. Entonces, el objetivo esta mañana es exaltar la gloria de Cristo, para que no busquemos sustitutos ni añadiduras a su persona o a su obra. Todo lo tienes en Cristo. Él es tan grande y su poder es tan grande que ni siquiera tenemos imaginación para comprenderla. Y luego tiene un amor tan especial por ti que aún no comprendemos, por lo que a veces somos ingratos, por lo que a veces nosotros somos los que nos apartamos de Él, por lo que a veces no lo tomamos en cuenta, por lo que a veces buscamos otras cosas que lo sustituyan, algo que yo pueda ver, algo que yo pueda sentir, algo que yo esté seguro, ¿verdad? Aquí con mis sentidos yo pueda ver y tocar. Y a Dios nadie lo vio jamás. No lo podemos ver con estos ojos, Él es espíritu. Pero es grande y tiene un gran amor por ti, tanto que tú no necesitas nada más que a Él. No necesitas nada para sentirte amado, para obtener sentido en tu vida, para el día a día en tu vida. Tú lo único que necesitas es acercarte a Él, es abrir tu corazón, es utilizar el acceso que tienes a Él, a ese Dios tan grande, para que podamos entonces permanecer en sus caminos, firmes en sus caminos, y no apartarnos de Él. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces vamos a verlo en 2 puntos. Vas a tener que estar ayudando ahí. Cristo es supremo en su persona y Cristo es suficiente por su obra. Son los 2 puntos de esta mañana. Y vamos a contemplar la supremacía de Cristo en este pasaje. Pero lo que quiero es que tú estés contemplando, meditando y reaccionando a lo que vamos a exponer esta mañana. Así que vamos a leer la primera parte de nuestro pasaje, Colosenses 1, 15 al 19, es Cristo supremo en su persona. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, ¿a quién se está refiriendo Él? ¿A quién? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo Jesús. Voy a decirte como un predicador que estaba escuchando el otro día. Ayúdame a predicar, decía él. Entonces, ayúdame a predicar, ¿verdad? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás, pero Cristo Jesús Dios tomó forma de hombre en la imagen de Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús era Dios en carne humana. Él es la imagen, la marca, la señal de que era Dios. Era indiscutible en Él. He escuchado a algunas personas decir, bueno, es que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Ay, por Dios, por todos lados lo dijo, ¿verdad? Te lo demostró. ¿Por cuál de las obras quieres, verdad? Que te las muestre aquí cómo es que Él es Dios. Yo no sé si tú has visto a alguien caminar sobre el agua. Vas a decir, Pedro caminó sobre el agua, ok. Resucitar un muerto, bueno, también los discípulos resucitaron muertos, expulsaron demonios, ¿verdad? Pero nunca vas a ver a alguien haber resucitado por sí mismo. Nunca vas a ver a alguien entregar su vida por ti y por mí. Nunca viste a alguien siendo justo y cumplir toda la ley.
nunca viste a Dios venir en carne humana más que en la imagen de Cristo. Él es el primogénito. Ahora hay mucha controversia en cuanto a primogénito, porque el génito ahí de Génesis parece mencionar como que Cristo fue creado, y fue parte de las herejías que empezaron a llegar a Colosas, te explicaba la otra vez. Así que Pablo está escribiendo aquí y está marcando las doctrinas principales. Dios se hizo hombre. Jesucristo era Dios, no era un fantasma, no era un holograma. Algunos decían eso, que no podía ser que Dios tomara un cuerpo humano, porque el cuerpo era malo. Entonces no podría ser que Dios tomara un cuerpo humano y desechaban la divinidad de Cristo. Entonces, con esta primera frase echa en tierra eso, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Y luego el primogénito, no porque sea creado primero o que Jesús haya sido creado, sino que Él es el principal, es lo que está diciendo. El principal sobre todo, lo dice de otras maneras, en otros lugares, porque toda rodilla se doblará ante Él, porque Él es el único Rey de reyes y Señor de señores, sobre todo lo creado, visible o invisible. Él es Rey. Amén. Y luego no solamente dice que Él es la imagen, por Él, otra vez haciendo referencia a Cristo, por Él fueron creadas todas las cosas. Cristo, Dios, creó todas las cosas, las que hay en los cielos. Uy, escuti, la creó Jesucristo. Las que hay en la tierra, todo lo que ves en la tierra, visible, y luego todo lo invisible. Y lo invisible son tronos, dominios, principados, potestades. ¿A qué crees que se está refiriendo? A toda la parte espiritual que tú no puedes ver. Ángeles. Todo lo creado, visible o invisible, fue creado por Él. Todo fue creado por medio de Él, hablando de Jesucristo, y fue creado para Él. Y eso, amigo, hermano, aquí te incluye a ti. Dios te creó, Dios te formó, yo te puedo ver. Así que todo lo visible lo creó Él. Él te creó. Por medio de Él fuiste creado. ¿Y qué más? Para Él. Para Él. Para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. De hecho, en Apocalipsis dice: el alfa y la omega, el principio y el fin. El que no tiene principio ni fin. El que es, el que era, el que ha de venir. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, ¿sabes qué? Por Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, no termina ahí. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que somos tú y yo como iglesia. Él es la cabeza, el que es el principio. Otra vez dice, el primogénito entre los muertos. Claro que antes de resucitar Jesucristo, hubo otros que resucitaron en la Biblia. No está hablando de ser el primero, está hablando de ser el primer lugar, el principal de entre todos los muertos, para que en todo, dice ahí, en todo tenga la preeminencia, no solamente para la creación, para tu vida, en tu vida, en mi vida. Cristo Jesús debe tener la preeminencia. Debe tener la preeminencia. Él debe ser supremo. Él es supremo en nuestra vida. No es que no lo sea en tu vida, sino que nosotros debemos reconocer la supremacía de Cristo en nuestra vida, porque Él tiene todo el poder para crear cosas visibles o invisibles. Él es eterno. Él no cambia. Él vive para siempre. Él te creó a ti, te hizo una nueva criatura también, y luego desea que vivas para Él. Y Él debe tener la preeminencia, la supremacía en nosotros, en nuestra vida. ¿Por qué fue así? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para todo en tu vida.
Dice que Él es la imagen del Dios invisible, ¿ok? Cristo entonces no solo representa a Dios, no es como un holograma, dije, ¿verdad? Él lo revela plenamente porque es Dios. Dice Juan cuando empieza a escribir una de sus cartas, ¿verdad? La primera carta dice, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, tocante al verbo. Y eso de tocante al verbo es porque los griegos siempre pensaron que el logos, el verbo, era Dios. Era algo que era intangible, que no se podía ver. De hecho, ¿te acuerdas que tenían un altar al Dios no conocido? Que luego Pablo les dice, a ese Dios es al que les vengo a presentar en la obra de Cristo Jesús. Ellos pensaban en el logos como algo que estaba ahí etéreo, ¿verdad? Como que inanimado. Y Él les dice, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Y el verbo qué? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el Dios que nadie ha visto, pero que se dio a conocer de manera perfecta y suficiente en Cristo Jesús. No hay necesidad de buscar más revelaciones, visiones, experiencias místicas para conocer a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Ve a Cristo. Ve a Jesús. Cristo es la revelación final, no es un ángel más. Otros pensaban, ¿verdad? Hay emanaciones de Dios y entonces por eso algunos ahí de los griegos adoraban ángeles, porque creían que Dios era etéreo y algunas emanaciones de Dios salían de Él como ángeles. Y pensaron algunos, bueno, Jesucristo ha de ser otra emanación de Dios, otro ángel bueno, ¿verdad? Otros decían, bueno, Dios ha mandado a sus profetas y un profeta más, pues fue Jesucristo. Pero el último fue Mahoma. No, mi Biblia dice que no. Jesucristo no era solo un ángel o solo un profeta. Cristo es la revelación final, visible, accesible y completa para ti y para mí. ¿Dónde dice eso, verdad? Jesús les dijo, oye, porque le dice Felipe, pues muéstranos al Padre y ya vamos a creer en ti. ¿Cómo? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipes, ¿cómo que no conoces a Dios? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Dijo o no dijo que Él era Dios, verdad? Ahora, el autor de Hebreos 1, del 1 al 3, dice que Dios, así empieza la carta, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, había hablado de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él confirma otra vez, a través de Él hizo el universo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, es algo que Juan también dice, ¿verdad? Nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo creo que Juan no sabe ni cómo escribir, yo no podría ni siquiera cómo poner eso en palabras. Si viste a Cristo y lo viste en ese monte de la transfiguración ahí con Moisés y Elías hablando, y ellos estaban ahí, dice, nosotros lo vimos con estos ojos que se han de comer los gusanos. Nosotros vimos su gloria. Él es, ¿verdad?, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia y quien sustenta todas las cosas. O sea, si Dios tiene el día de cada uno contado, ¿sabes eso, verdad? Nadie muere porque, no, ahorita yo me voy a morir, ¿verdad? Dios tiene los días contados de todos. O no, yo no me voy a morir. Había alguien que hacía un chorro de ejercicio para no morirse y murió todo musculoso, pero también se murió. Él es el que sustenta nuestra vida.
el día a día. No tengas miedo de esas cosas. Él sustenta nuestra vida. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado ya la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ese Dios todopoderoso, el que creó todo, él mismo vino, tomó forma de hombre y murió en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados, y se sentó ahora a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es tu Dios, ese es Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es autor de toda creación. Lo acaba de decir, lo están diciendo por todos lados aquí, ¿verdad? Cristo obviamente no es parte de la creación, Él no fue creado. ¿Quedó claro eso? Él creó todo lo que existe, lo visible, lo invisible, todo, desde galaxias, no solamente Scuti, ¿verdad? Hay millones y millones de estrellas. Ni siquiera entendemos el universo, hermanos. Queremos seguirlo viendo con estos ojos, queremos seguirlo viendo a través de instrumentos. Ni siquiera entendemos el universo. Bueno, algunos dicen que hay multiversos. A lo mejor en otro planeta también estás en una iglesia y tú eres el pastor. No entendemos todo, cómo es que existe, y tanto lo visible como lo invisible, galaxias, ángeles, fue hecho por Él y para Él. El universo no es un accidente. Esta teoría de la evolución, sinceramente tú la estudias, a mí me da risa ya cuando alguien me dice algo de la evolución. Cuando era maestro en la Facultad de Medicina, me saltaba toda esa parte del libro, ¿no? ¿Verdad? Porque no empezamos como una cel, puras tonterías. No hay una evidencia de saltar de una especie a otra especie. Las especies mismas se adaptan, fue lo que vio Darwin. Uno tenía un pico largo y luego se le hizo corto para adaptarse, pero nunca cambió de pájaro a dinosaurio o al revés. No hay evidencia de eso, por eso sigue siendo una teoría. Una mala teoría, por cierto. El universo no es un accidente, ni tú eres el centro del universo. ¿Cómo, verdad? Eso fue lo más impactante el día de hoy. ¿Cómo que no todo gira alrededor de mí? Cristo es el centro. Cristo es el origen, el medio a través del cual se crearon todas las cosas y el propósito de todo lo que existe, incluido tú. Dice Juan, empezando ahí el Evangelio, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio. Ahora, Dios no tiene un reloj como tú. Él estaba antes de que iniciara el tiempo. Por eso dice ahí, Él era en el principio. O sea, cuando empezó el tiempo, Él ya estaba ahí. Él era en el principio, era en el principio con Dios. Versículo 3, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es no solamente la creación, cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, sino todo lo que sigue siendo hecho. Esa es la idea en ese pasaje. Sin Él nada de lo que ha sido. Ese ha sido es a través del tiempo, y eso te incluye a ti. Dios te creó, Dios te formó, Dios tiene un propósito para ti. Él te hizo así, ¿verdad? Con esa nariz, con esos ojos pispiretos, ¿verdad? Con esa pancita. Así te hizo, así, hermanos, ya. Un dedo del pie más grande que los demás, así te hizo. Así te hizo Dios, y Él te ama así como eres. Todas las cosas por Él fueron hechas. Tendríamos que usar más versículos aquí, hablando de cómo Dios nos creó también, nos vio en el vientre de nuestra madre. Estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Dice el Salmo 102, 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ese es tu gran Dios. El omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Ese es tu Dios.
Ese es al Dios al que le cantamos ahorita y adoramos y le decimos, tú estás en el trono. Y te adoramos desde aquí, desde un pequeño planeta allá, ¿verdad? Desde la tierra. Ahora, lo más increíble no es que Dios formó todo. Algunos dijeron también esto, otra de las herejías en Colosas, que Dios formó todo y luego se fue de vacaciones. Bueno, lo canta hasta nuestra hermana Shakira. Hay una canción que dice así, ¿verdad? Que dice que Dios formó todo y luego se fue de vacaciones. Y que no es famoso porque no sale en las revistas y no sé qué. O sea, discúlpame, no, ese no es mi Dios. Mi Dios creó todo y no se fue de vacaciones. Desde el principio, dice ahí, fundó todo, pero Él sustenta todo. Él sustenta todo lo creado. Todo lo creado subsiste porque Él así lo quiere. Cristo no solo creó todas las cosas, las mantiene unidas, las mantiene funcionando, las mantiene en orden. Cuando algo te deja de funcionar en tu cuerpo, cuando algo falla en tu cuerpo y un cirujano tiene que ir y quitarlo, eso estaba planeado de parte de Dios para ti. Y puso los medios y todo para que hoy pues hubiera la salida a eso. Pudiéramos estudiarlo, hubiera imágenes de eso, pudiéramos aprender a resolverlo. Todo lo hizo Él. Una de las cosas que más llama la atención hablando de esto es que desconocemos a Dios en el día a día de nosotros. Hermano, tú tienes que llevarte esto no como un concepto, Dios es grande, no, como algo práctico para tu vida. Oye, si es Dios, el autor de todo, el que sustenta todo, el que sostiene mi vida. Entonces, para el día a día, tú tienes que reconocer eso y saber y entender a qué Dios te has acercado. A ese Dios grande que sustenta las cosas. Él sostiene cada célula en tuya. Cada ley natural está sustentada por... De hecho, Él las creó. Cada átomo se mantiene en su lugar por Él. Te voy a contar algo que a mí me sorprendió bastante. Vamos a poner un examen aquí de ciencias para todos, ¿ok? Entonces, tú sabes que los elementos, al final pues están creados por átomos. ¿Sí saben eso? Por átomos, ¿verdad? Un átomo tiene algunas partículas en él. Entonces tiene protones, neutrones, electrones y algunas otras partículas, pero principalmente protones y electrones. Los electrones, ¿qué carga tienen? Negativa. Y los protones, positiva. Y polos opuestos, polos opuestos polos opuestos se atraen. Ya les dije que les iba a hacer examen. Polos iguales se repelen. O sea, tú no puedes poner positivo con positivo, ¿verdad? Un imán y trata de juntarlo, no se puede. Y entonces los electrones son los negativos, por eso giran alrededor del núcleo que está positivo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ok. La densidad de cada elemento está dada por la cantidad de protones que tiene en su núcleo. El hidrógeno tiene un protón, ¿ok? Pero ahí te va. Por poner un ejemplo, el oxígeno tiene 8 protones en el núcleo. Los 8 son positivos. Ahora dime, ¿cómo se mantienen 8 protones positivos dentro del núcleo? ¿No que se repelen? ¿Se repelen o no se repelen los positivos? Se repelen los positivos. No pueden, o sea, por las leyes electrofísicas, no podrían, no deberían estar unidos ahí. No puede ser que 8 protones positivos estén en el centro sin explotar, sin salir de ahí. Entonces, esta ha sido una pregunta de los científicos por miles de años, por años, ¿ok? Cientos de años. Como saben que debe haber una fuerza que los mantiene unidos a pesar de lo que acabamos de decir, que polos iguales se repelen,
A pesar de eso, ellos saben que hay una fuerza que los mantiene unidos. ¿Sabes cómo le llamaron a esa fuerza? Le llamaron la fuerza, la energía nuclear fuerte. Energía nuclear fuerte la llamaron. Pero nadie sabe qué es. ¿Cómo es que protones se mantienen juntos en el interior? Bueno, yo veo mi Biblia y veo que Él sostiene la creación. Si Él quiere, el día que Dios se vaya de este mundo y diga se acabó, dice Apocalipsis y otros pasajes, por ejemplo, que dicen que entonces todo va a ser destruido y los elementos siendo desechos serán quemados. Y va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero nuestra vida y la materia que tú ves, se mantiene en su lugar porque Dios la mantiene ahí. Eso es lo increíble. Eso es lo increíble. Dice Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas. Una cosa es que estén unidas, otra cosa es que tengan vida. Ni siquiera sabes tú, ve a la tlapalería, compra oxígeno, nitrógeno, sodio, calcio, un poquito de magnesio, para que armes un cuerpo y luego darle vida. ¿Verdad que no se puede? No solamente mantiene la materia, le da vida. Tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Por último, esta primera parte dice que Él es la cabeza de la iglesia. Ese Dios tan enorme, grande, poderoso, sustentador, dador de vida, Él tiene un propósito con un cuerpo que es su iglesia. ¿Están escuchando aquí? Un cuerpo que es su iglesia, donde Él es la cabeza. Ahora dime tú, como la que le decía a la abuelita, ¿verdad? Abuelita, dime tú. Dime tú si no es necesario que seas parte de una iglesia, si Cristo es la cabeza. Él sustenta todas las cosas. Mira, puedes hacer el experimento en tu casa. Puedes llegar, agarrar a tu hijo y quitarle la cabeza. Y ves si el cuerpo funciona sin la cabeza. ¿No? Bueno, no. Ok. Ve y compra una ratita de estas blanquitas y le cortas la cabeza. Y ve, tampoco. Bueno, no hagas el ejemplo, pero ya sabes, ¿verdad? Sin la cabeza, el cuerpo no funciona. Y yo, hermanos, aquí yo tengo una posición nada más, una función, ser pastor, como otros tienen otras funciones en esta iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y de Él tomamos todos, y de Él, el que tiene la visión, el que tiene la mente, el que tiene el orden. Nosotros simplemente somos parte de su cuerpo y hacemos lo que la cabeza dice. Cristo no solamente gobierna el universo, también gobierna a su pueblo, que es la iglesia. Él es el principio, la fuente de vida, la autoridad suprema sobre su cuerpo, que es la iglesia. Su resurrección no solo venció la muerte para que ya tú vivas la vida loca. No solamente para, pues ya tengo mi boleto al cielo, a vivir la vida, porque al final me voy a morir y me voy a ir al cielo. No es así. Su resurrección no solo venció la muerte, garantiza nuestra resurrección, pero mientras eso no pasa, Dios tiene un propósito con su iglesia. Jesús tiene un propósito con su iglesia. La iglesia no necesita un líder humano. Necesita mirar, acercarse a Cristo, conocer a Cristo, confiar en Cristo como iglesia. Porque por eso dice este pasaje. Mira, Efesios 1, 18 al 23. Dice que Él nos ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, para que tú sepas, cada uno de los que estamos aquí como iglesia, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y hemos hablado de eso. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Necesitas o no a Cristo? ¿Necesitas o no una iglesia para entender lo que va a pasar el día que mueras?
para que creas en este Jesús que trae esperanza a tu vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sepa las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿verdad? Todos tenemos esa herencia. Un día vamos a llegar todos al cielo. Versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Esa palabra supereminente grandeza es una sola. Y es una unión de varios prefijos que indican grandeza. Entonces los sumaron todos y para traducir era difícil. Y pues a alguien se le ocurrió, pues vamos a ponerle supereminente grandeza de su poder. ¿Para quién? No solamente para sostener la creación, no solamente para crearla, no solamente para darle vida, su poder para con nosotros. ¿Quiénes? Los que creemos. Nosotros los que creemos, Él tiene poder. Así opera el poder de su fuerza, no de mi fuerza, no de la fuerza de los médicos, no de la fuerza de los ingenieros, no de la fuerza de los científicos, de su fuerza, de Él tomamos todos. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ese es tu Dios. Tiene todo el poder y el señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en el año 0, en el año 1, en el año 50 más o menos que se está escribiendo esto, no solo en este siglo, sino también en el venidero, en todos los tiempos. Versículo 22, sometió entonces Dios todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo. Ahora, tú necesitas identificarte como cuerpo de Cristo, como parte de su iglesia, la plenitud de aquel, Cristo Jesús, que todo lo llena en todos. Todas tus necesidades pueden ser satisfechas, llenas en Cristo Jesús. Así que cuando te vuelvan a preguntar, ¿cómo estás? Dile, en victoria, en Cristo, satisfecho, nada me falta, nada me faltará, porque Cristo es todo en todos. Contempla a Cristo así en admiración. Si Él es Dios creador, sustentador, cabeza, entonces toda tu vida debe girar en torno a Él. No puedes tratarlo como un accesorio, no puedes tenerlo como un asistente, como tu secretario, ¿verdad? Entrégate a Él con admiración, con obediencia, en especial, hermanos, todos aquí, con adoración. Algo que yo creo que nos falta mucho, adorar a Dios. La gloria de Cristo no solamente brilla en su persona, como lo acabamos de ver, la segunda parte se manifiesta también en lo que hizo por nosotros en la cruz. Yo no sé si esta parte primera te ha asombrado, pero esta segunda a mí me tiene pasmado. Cristo es suficiente por lo que hizo, por su obra. Dice el pasaje, Colosenses 1, 20 al 23, y por medio de Él, ese todopoderoso, reconciliar consigo todas las cosas. Si vas a reconciliar a alguien es porque están peleados, ¿estás de acuerdo? No necesitarías reconciliar a nadie si no tiene pleito. Pero si tú no te has puesto a cuentas con Dios, tienes un problema con Dios, necesitas reconciliarte con Dios. Y te rogamos, como si Jesús pidiera a través de nosotros, te decimos hoy, reconcíliate con Dios. Porque es a través de Él que se reconcilian todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz entre tú y Dios. Ahora puede haber paz mediante la sangre de su cruz. El mismo Dios creador se hizo hombre para venir, vivir una vida perfecta, entregar su vida en sacrificio por ti. Eso significa la sangre de su cruz, un sacrificio perfecto del hombre más perfecto que haya pisado este mundo. Y murió en tu lugar por ti y por mí. Ese Dios todopoderoso decidió morir por ti. A ustedes también, que eran en otro tiempo, eras extraño, eras hasta enemigo en tu mente.
haciendo incluso malas obras, pues ahora por medio de Cristo les ha reconciliado. Versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Alguien pensaba entonces que como Dios no podía tomar un cuerpo, todo el tiempo que los discípulos anduvieron con Él y lo vieron, pues era como un fantasma. Y que esa sustancia había entrado en Cristo Jesús en el momento en que se bautizó. Qué locuras, ¿verdad? Porque la Biblia no dice nada de eso. Pero alguien pensó así, ¿verdad? Entró en el momento en que se bautizó y luego salió cuando fue crucificado y estaban por crucificarlo, salió. Entonces a Dios no lo crucificaron, ¿verdad? En su cuerpo de carne, por eso explica aquí Pablo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. O sea, Cristo no solamente se desmayó en la cruz, Él se murió para presentarnos a nosotros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Tú tuviste algo que hacer? No, todo es por gracia, algo que no merecíamos. Versículo 23, sí en verdad, o sea, ese sí es condicional. Sí de verdad nosotros permanecemos fundados y firmes en la fe. Eso quiere decir que la evidencia de que has creído esto, de que has rendido tu vida, de que toda tu vida tiene puesta su fe en Cristo Jesús, te hace permanecer. La gente que no permanece en Cristo, que creyó un tiempo y luego vinieron los problemas, los afanes de la vida, dice en la parábola, pues se van porque no echaron raíces, ¿verdad? Pues no eran de nosotros, y se queman. Es toda una ilustración de la gente que no es cristiana. Creen por un tiempo, reciben la palabra con gozo, pero luego se van. Luego después dice, ahí sí aplica eso, ¿verdad? No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. No está hablando de que eran de una iglesia y se fueron a otra. Es gente que fue apóstata, como que creyó, pero la verdad es que no creyeron. Por eso dice, si en verdad permaneces fundado y firme en la fe y sin moverte de la esperanza del evangelio que has oído, el cual se predica en toda la creación. Ni siquiera yo, dice Pablo, había ido a Colosas, alguien más les llevó el evangelio, pero por toda la creación, está hablando todo el imperio romano, ¿verdad? Por toda la creación que está debajo del cielo, y posteriormente se dio en toda la creación, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que ese Jesús todopoderoso vino a este mundo para darnos paz. Cristo trajo paz real entre Dios y los pecadores y eliminó la enemistad con Dios. Lo hizo a través de la cruz. Entonces no estamos hablando de un momento donde por emociones te entregas a Dios, sino una restauración, una nueva vida en Cristo, una nueva relación con Dios. Y eso solamente se pudo obtener a través de la sangre del Hijo de Dios, del único camino a Dios. Dice Romanos 5:10, por eso digo Romanos 5, y este capítulo es lo más importante en tu Biblia, porque si siendo enemigos, ¿escuchaste? Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo fuimos reconciliados? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvados o salvos por su vida. Efesios 2:14 dice, porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y no judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y nos trasladó, dijimos, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él regenera nuestras vidas también. Cristo reconcilia y Cristo hace una nueva creación también en ti. E hizo una nueva vida en ti. Antes de la conversión, digamos, ¿verdad? Nuestra mente y nuestras obras eran hostiles para Dios. Pero Cristo no solamente mejoró tu vida, Cristo te dio una nueva vida. Es muy diferente. Tú necesitas, si nunca has rendido tu vida a Cristo, tú necesitas rendir tu vida para que tengas no una vida mejor. Tú necesitas una nueva vida en Cristo Jesús.
una transformación radical al reconciliarte con Dios. Tito 3, 4 y 5 dice: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, eso fue la primera venida de Cristo, Él los salvó, no por obras, no porque seas buena persona, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entiende esto, asómbrate de esto, contempla esto. Es por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y eso te hizo una nueva persona, una nueva creación. Él te purifica también los pecados. El problema con Dios es el pecado, pero Cristo Jesús venció la muerte y el pecado en la cruz. Lo hizo por ti. ¿Ok? Cristo no solamente reconcilia, nos hace santos para presentarnos, decía el pasaje, irreprensibles ante Dios. Ahora, seamos sinceros, ¿somos irreprensibles? Tenemos problemas con eso, hermanos. Pero tú no necesitas hacer buenas obras. Tú lo único que necesitas es rendirte a Cristo y luego vivir la vida que Dios tiene para ti. Claro, Él puso buenas obras para que andes en ellas. Pero las buenas obras es una evidencia de que primero Dios se puso en paz contigo, te dio una vida nueva y te hizo santo. En un momento se logra la justificación. Durante el tiempo después de que crees, tú estás santificándote, ¿ok? En un futuro vas a ser glorificado con Cristo. Todo eso es el proceso. Efesios 5, 27 dice: a fin de presentársela, hablando de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. ¿En serio crees que nosotros vamos a lograr eso por nosotros mismos? Es la obra de Cristo en la cruz. Él se presenta a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Él lo logra de esa manera. Por último aquí, Él es preservador de su pueblo. Decía, el día que tú crees, asegúrate de haber creído y tener la fe suficiente en Cristo Jesús y su obra, y no en lo que tú vas a hacer en adelante. Y luego persevera en Él. Una de las cosas de las que el pueblo de Dios sufre es que no persevera. Bueno, es una señal de los últimos tiempos. La apostasía se llama en la Biblia. De gente que parece haber creído, pero no creyó. Y regresan a donde estaban. Dice que su condición viene a ser peor que la primera. La verdadera reconciliación se evidencia en una vida que permanece firme en fe. Quien ha sido reconciliado con Dios, permanece con Dios. No porque sea fuerte, no porque él tenga más fe, no porque sea perfecto, porque está unido a Cristo. Unido a Cristo es lo que tú y yo necesitamos. Separados de mí, dije la vez pasada, dijo Jesús, ¿verdad? Separado de mí, nada puedes hacer. Filipenses 1:6, dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en ti, el que comenzó en ustedes la buena obra, dice ahí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está hablando de su segunda venida. Así que no necesitas buscar otra fuente de paz. Tienes paz con Dios, y cuando vienen los problemas difíciles, tú necesitas conocer a Dios para tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque les he dicho, ¿verdad? Problemas, situaciones, pruebas difíciles van a venir a tu vida. Y tú vas a necesitar a Dios. Tú eres el que necesita a Dios. Dios no necesita de ti. Y tienes un Dios tan increíble, tan enorme, tan súper inminente, esperando por ti, con un amor increíble por ti, esperándote.
que quiere que tú estés persuadido que el que comenzó la obra en ti la va a terminar. Y no necesitas buscar otra fuente de paz, otra fuente de identidad. Es que no sé quién soy. Eres un hijo de Dios. Eres amado de un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, misericordioso, piadoso, lento para la ira, santo. Por eso esta serie se llama así: Jesucristo es suficiente. Es lo único que tú necesitas en tu vida. Déjame concluir aquí entonces. Como conclusión, Cristo es glorioso en su persona y suficiente en su obra. Cristo es glorioso en su persona, suficiente en su obra. No hay mayor revelación que Él, no hay mayor poder que en Él, no hay mayor paz que la que Él nos da, no hay mayor seguridad que la de estar en Él. Admira la gloria de Cristo. Te dije, no como un concepto teológico, hoy aprendí que Dios es grande y me ama. No como algo que anotaste el día de hoy, si hiciste notas, sino como la persona central de tu vida diaria, de cada aspecto de tu vida, por todo lo que pasas, lo que piensas. Que Él sea la persona central de tu fe, donde colocas toda tu esperanza, todas tus angustias, tus temores. Donde vas, te conectas y recibes fuerza para el diario vivir. Y donde puedes tener una esperanza en lo porvenir, en el futuro, aún después de la muerte física. Cuando mires al cielo estrellado, entonces recuerda la grandeza de Dios. Recuerda lo que Él hizo por ti. Cuando veas una cruz, que hay muchas, recuerda siempre que Él murió por ti. Cuando veas tu reflejo en el espejo, cada mañana, recuerda que Él te ama, que Él te cuida y sigue trabajando en ti hasta conformarte a su imagen. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Ponte de pie, por favor. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.